estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Amén, hermano, gracias damos al Señor por estar una vez más, desde aquí, desde Virrey del Pino, kilómetro 41-700. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor porque podemos hacer nuevamente este programa. Estoy acá con la compañía de mi esposa, de mi mamá, de mi hijo Timoteo. Que el Señor bendiga la vida de todos los hermanos, de la hermana Miriam que estaba haciendo programa de radio recién ahí en la radio de la predicadora. Señor bendiga la vida de nuestra hermana. Y Señor bendiga a todos, hermanos, bendiga la vida de nuestro amado pastor. Gracias le damos al Señor porque este fin de semana pudimos hacer los 2 primeros cultos después de la cuarentena, después de, bueno, aún estando en cuarentena, ¿no? Pero con el protocolo, cumpliendo todas las normas que se necesitan para poder realizar culto. Y bueno, gracias le damos al Señor por todas estas cosas. Saludo a los hermanos de la radio de la predicadora que también nos permiten salir por ahí. Y bueno, hermano, los días de transmisión son los días lunes y los días viernes. Los días lunes salimos de 9 a 10 sale el pastor y nosotros salimos de 10 a 11. Y los días viernes el pastor sale de 10 a 11 y nosotros de 11 a 12, perdón. Así que bueno, hermanos, agradecidos al Señor por todas estas cosas. Nosotros pertenecemos a la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Y bueno, damos gracias al Señor por todas estas cosas que el Señor nos permite vivir, por todos estos días que el Señor nos ha guardado de toda esta peste, que el Señor interceda para que todo esto desaparezca pronto, hermano. Y bueno, hermano, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con el programa, esta hora de programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias, muchas gracias por tu amor, por la misericordia que tú muestras para con nosotros cada día, porque tú nos guardes y nos proteges, Señor. Te ruego, Padre, que tú bendigas nuestras vidas, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, para que en todas las cosas, Señor, podamos ser enriquecidos y podamos enriquecer a aquellos que nos escuchan, Señor. Amén. Bendícenos y guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gracias le damos al Señor. Vamos a leer ahí en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Gracias, Señor. ¿Vio? Y nosotros estábamos mirando el fin de semana, el pastor nos hablaba acerca del apostolado y de la riqueza que el apóstol recibe para edificar la iglesia, de los 5 ministerios que Dios constituyó para edificar la iglesia, para poder fortalecerla, para poder instruirla, y así cada uno ocupa su lugar. Y nosotros hemos recibido como aquel instrumento al apóstol Pablo, aquel que el Señor envió para que nosotros podamos ser instruidos. Bueno, después del apóstol Pablo, el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hoy en día están en vigencia esos apóstoles, los apóstoles de la gracia. ¿Vio? Los apóstoles del reino son los que caminaron con el Señor, pero hoy tenemos los apóstoles de la gracia. Hombres que no solamente tienen el conocimiento de cómo edificar la iglesia, sino que ellos saben cómo hacer la tarea para edificar la iglesia. ¿Vio? Y eso es algo maravilloso. Y ahí dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 1. Fíjese cómo es el trato acá del apóstol para con la iglesia. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, dice. Está así firmes en el Señor, amado, dice. ¿Vio? Y entonces dice, así que hermanos míos, amados y deseados. ¿Vio? Eran aquellos por los cuales el apóstol rindió toda su vida al Señor. Vio que dice que el Señor Jesucristo dice, por el gozo puesto delante de sí, dice. Menospreció la vergüenza y el oprobio, dice. Y el apóstol podemos decir que padeció algo similar por el gozo puesto delante de sí. Y él era un perseguidor de la iglesia, como lo hemos leído en otras oportunidades. Era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor del mismo Señor Jesucristo. Y bueno, y a él se le concedió la gracia de poder traer el mensaje de la gracia a las personas, ¿vio? Y entonces ahora él pudo ver el resultado de su
de su entrega al Señor, porque ahora él puede ver y entonces dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, dice, está firme en el Señor, dice. ¿Vio? Y él les alienta a los hermanos en lo que ellos han alcanzado, porque lo importante no es alcanzar algo, lo importante es permanecer en aquello que hemos alcanzado. Amén. Porque muchas cosas podemos alcanzar, pero la palabra dice, aquel que procura estar firme, mire que no caiga, dice. Y entonces muchas cosas nosotros podemos alcanzar, pero permanecer, eso depende de nuestra comunión con el Señor. Y yo me maravillaba, ¿no? Porque dice, acá el apóstol le dice, también se ve el crecimiento de los hermanos. Al apóstol le dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Vio? Y eso era causa del trabajo que él hizo, de que él era el instrumento de Dios para la iglesia. ¿Vio? Y entonces él podía ver el trabajo que él hizo y pudo regocijarse, ellos eran su gozo. Era en la causa por la cual él iba a recibir su corona. Por eso él después escribe, dice, por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia. Por lo demás, ¿por qué? Porque él había hecho bien su trabajo. Él había hecho bien su trabajo. Él se había presentado como ejemplo a ellos, ¿vio? Y ellos podían ver en él en un ejemplo a seguir, ¿vio? Porque él escribe ahí en 1 Corintios, dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, dice. Y entonces él se presenta ahí como el ejemplo, como aquel que dice, sé imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y los hermanos entonces pusieron a empezar a ver la conducta del Señor Jesucristo manifestándose en el apóstol Pablo, cosa que hoy aquellos que presiden tienen que ver, porque hay hermanos que están detrás, y los hermanos también tienen que considerar estas cosas, ¿vio? Porque ellos tienen que ver la conducta del Señor, porque si no, ¿a quién van a imitar? ¿A quién van a imitar? Y si ven la conducta del Señor en aquellos que presiden, entonces ellos se van a conducir de la misma manera. Veo que dice que conforme el pastor, así son las ovejas, dice. Y si en la vida del pastor se manifiesta la vida de Dios, entonces los hermanos van a ser así. Ahora están las dos cosas. Está en el pastor el ser un hermano sensible, un siervo sensible a la voz y a la dirección de Dios para poder conducir al pueblo, y están los hermanos el obedecer, siempre y cuando, dice, observa el resultado de su conducta e imita su fe, dice. ¿Vio? Entonces, siempre y cuando ellos vean la realidad de la palabra de Dios en la vida del pastor, entonces está en ellos el sujetarse y el obedecerle. Pero fíjese que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, pero preséntate tú en todo como ejemplo, dice, en fe, en virtud, ¿vio? En conducta, en todo tiene que presentarse como ejemplo. Por eso los hermanos, aquellos hermanos dicen, sí, pero la palabra de Dios dice, aquel que ostenta obispado buena obra desea. Y ahí cierran el versículo, ¿vio? Y todos queremos llegar a ser pastores, todos queremos llegar a ser evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, pero dice, considerar el resultado de su conducta, dice. Hay una conducta que se tiene que ver en la vida de los siervos de Dios. Y eso no es un esfuerzo natural, eso es resultado de una conducta con el Señor todos los días de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía, yo todos los días muero, dice. Y después él termina diciendo, dice, lo que oíste, lo que viste y lo que recibiste de mí, esto hacé. ¿Y cómo lo logró? Y dice, todos los días muero. Bueno, le voy a dar lugar a las hermanas, seguramente que tienen un versículo para agregar y para que saluden. Paz, hermanos, el Señor les bendiga. Siempre que hablamos así, ¿no? Parecería que uno defiende al pastor o defiende a tal persona, pero todo lo que se busca en esto, ¿no? El fin de todo esto es exaltar el nombre del Señor. Cuando el pastor hace bien su trabajo, exalta el nombre de Cristo. Cuando los hermanos obedecen y se sujetan al pastor, exaltan el nombre de Cristo. Amén. Cuando los hijos honran a sus padres, exaltan el nombre de Cristo. Cuando la esposa se sujeta a su esposo, exaltan el nombre de Cristo. Amén. El fin de todo esto es exaltar el nombre de Cristo. Amén. Amén. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Bueno, acá estoy por ahí un poco triste. Me gozaba ayer ver a los hermanos en las primeras reuniones que se pudieron hacer, gracias al Señor, con todo el protocolo. Y bueno, por mi edad no pude estar presente, pero
los acompañé a través de Facebook. Bueno, me gozaba verlos todos juntos, ¿no? Y alabar y glorificar al Señor. Y como decía la hermana Andrea, la gloria es para el Señor en todos nuestros actos, Amén. Gracias, Jesús. en la conducta, en la obediencia, en todas las cosas. El Señor, la gloria es para el Señor. A veces nosotros los luchamos porque pensamos humanamente en cosas que no son del Señor. Y bueno, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos amonesta y nos lleva a que obedezcamos y que la gloria sea para el Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, gracias damos al Jesús. Señor. Ahora Gracias, fíjese, Jesús. dice, así que hermanos míos, gozo, amados, dice, y deseados, gozo y corona mía. Fíjese el elogio que el apóstol le daba a estos hermanos. Aleluya. Y dice que los filipenses son amadores de la carrera, dice. Ellos aman las cosas de Dios. Ellos buscan agradar al Señor en todo. Y bueno, y cómo, de qué manera muestran ellos que agradan a Dios. Y bueno, ellos dice que eran solícitos. Ellos eran solícitos, ellos estaban ahí dispuestos a poder servir al Señor, dispuestos a la obediencia de aquel que Dios constituyó. ¿Vio? Pero veíamos también, dice, por eso él mismo, a estos mismos hermanos, él le dice, lo que oíste y lo que viste en mí, dice, ¿vio? ¿Vio? Dice ahí en el mismo capítulo, en el mismo libro, en el capítulo 4, en el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos míos, le voy a dejar que lean las hermanas, capítulo 4, versículo 8 y 9. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Gracias, damos al Señor. Dios dice entonces, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero. ¿Vio? Y el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo. Amén. Todo lo que es verdadero, entonces todo lo concerniente al Señor, todo lo que es honesto. Y él no andaba con doblez, el Señor. Él, si tenía que exhortar a alguien, lo exhortaba. Si tenía que corregir a alguien, lo corregía. Dice, todo lo que es justo. Y entonces él usaba de justicia. Dice, todo lo que es puro. Y usted nunca va a encontrar una mancha en el Señor. ¿No? Nunca va a encontrar una mancha en el Señor. La van a buscar. Dice que le acusaron, dice, mintiendo. Así le acusaron al Señor. Y dice ahí una palabra, dice que cuando digan algo de vosotros, dice que cuando os acusen, dice, sea mintiendo, dice. Sea mintiendo. Que no tengan nada que decir de vosotros, dice. Y entonces dice, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro. El Señor no se mezclaba con nadie. E incluso cuando aquellos que decidieron irse se fueron, los discípulos que caminaban con él le dijeron, Señor, mira, se van. Y no decidió el Señor mezclarse con ellos con el fin de retenerlo. Él dijo, y si quieren vayan ustedes también con ellos. Si quieren vayan ustedes también. Y entonces dice, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. ¿No? El Señor era firme, pero era amable. Amén. Era firme. Si él tenía que decir algo, lo decía. ¿No? Pero era amable. Amable en el sentido de que él siempre estaba dispuesto a ayudar a aquel que tenía necesidad. Dios siempre estaba ahí. Todo lo que es de buen nombre. Dios, su manifestación, la manifestación que se veía en él, siempre honraba el nombre del Padre. Dios, este es hijo de Dios. Este es hijo de Dios. Eso decían los discípulos. Los demás no, porque los demás decían, por Belcebú echan los demonios afuera. Dios. Solamente que yo recuerde, no hubo una sola persona que dio testimonio de él cuando él estaba en la cruz, que fue el centurión. ¿Vio? Que dijo, realmente este era hijo de Dios. ¿Vio? No dijo, realmente este era Jesús, el profeta. No, realmente este era hijo de Dios. Honró el nombre del Padre reconociendo al Hijo. Amén, Honró el nombre del Padre. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. Y no había virtud en el Señor. Y nosotros hemos recibido las virtudes de Cristo, dice.
Nosotros hemos recibido las virtudes de Cristo. Si hay virtud alguna, dice, si hay algo digno de alabanza. Y si nosotros lo miramos a la carne, no hay nada digno de alabanza. ¿Yo? Pero por causa de lo que hemos recibido, entonces somos dignos de alabanza. ¿En qué somos dignos de alabanza? En la manifestación de la vida de Dios. El Padre nos alaba a nosotros y nosotros le alabamos cuando manifestamos su vida. Si hay algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. En esto pensad. En que usted tiene la capacidad de poder manifestar esa vida. De que el siervo de Dios, aquel que nos conduce, tiene la capacidad de manifestar esta vida. Entonces no es pesado para el siervo de Dios guiar al pueblo y no es pesado para el pueblo seguir al siervo de Dios. El siervo de Dios lo guía y se muestra como ejemplo y el pueblo lo mira y lo observa y entonces dice realmente como dijo aquel centurión, realmente este es un hijo de Dios. El pueblo dice realmente este es un siervo de Dios. Y entonces se somete, se sujeta. ¿Vio? Por eso el apóstol Pablo termina exclamando, dice, lo que aprendiste, dice, lo que recibiste, y lo que oíste, y lo que viste en mí. Lo que aprendiste, eso lo aprendieron por el oír. ¿Vio? Lo que viste, lo vieron en su conducta, y lo que recibiste a través de las cartas, hoy nosotros lo recibimos a través de los ministros, dice, lo que recibiste, y oíste, y viste en mí, también se hizo una realidad en él. También se hizo una realidad en aquellos que lo oyeron. También se hizo una realidad en aquellos que hoy nos instruyen. Entonces lo que viste en mí, esto hace, dice. ¿Y por qué te tiene que suceder todos estos pasos? Dice, para que el Dios de paz esté con nosotros. Para que el Dios de paz esté con nosotros. ¿Dónde está Dios que no tengo paz en mi corazón? Y entonces tenemos que analizarlo, Dios. Y dice, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y lo que viste en mí, esto hace, dice. Y el Dios de paz estará con vosotros. Sí. Qué importante, siempre lo decimos, que son los pensamientos. Por eso la palabra nos dice que llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Claro. Sabemos que los pensamientos producen una dirección y la dirección una acción. Por eso dice todo lo que es puro, todo lo que es bueno, de buen nombre, en esto pensad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Bien, entonces dice, así que hermanos míos, a mí me maravilla que la expresión que Pablo usa para con los hermanos en Filipenses, porque dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así siempre, firmes, así firmes en el Señor, dice, amados. Pero fíjese que él se lo dice a hermanos que han alcanzado una madurez. Y uno para edificar no puede contar con un niño. Hay un versículo que creo que dice, vamos a buscarlo, dice, el que conmigo no recoge desparrama, dice. ¿Vio? Y usted fíjese que usted está haciendo una edificación y compra los materiales para la edificación. Y si hay un niño en medio de la edificación, en lo natural estoy hablando, un niño ahí en medio él se pone a jugar con los materiales y los desparrama por todos lados. Y se hace dificultosa la edificación porque hay que ir, ordenar nuevamente, juntar los materiales, poner orden ahí, poner al niño en su lugar para que él no ponga tropiezo a la edificación que se está haciendo, y entonces ahí se puede trabajar en orden. Y Pablo ese problema con los hermanos de Filipenses no tenía. Por eso los hermanos lo podían reconocer a él como el instrumento que Dios había puesto. Pero él también podía ver que en los hermanos ya eran hombres crecidos, maduros y desarrollados. ¿Sí? Mateo 12:30. 12:30. Dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Vio? Y entonces, ¿y quién es el que desparrama? El niño. El niño, porque el niño siempre está pensando que su parecer es el correcto. Pero Dios ya estableció a aquellos que nos van a guiar. Dios ya puso la piedra angular sobre la cual se va a edificar. Ya puso a los edificadores, ya puso los que sobreedifican también. Entonces tenemos que seguir el orden de Dios, porque si no vamos a fracasar como hemos fracasado muchos años. Si no ponemos el fundamento
Bueno, ya el fundamento ya no lo podemos poner porque ya el fundamento ya está puesto. Cristo mismo. ¿Vio? Dice, si otro pusiera otro fundamento, dice, que el que está puesto, dice el apóstol Pablo. No, o sea que no hay que poner el fundamento. El fundamento ya está puesto, dice. Si otro pone un fundamento diferente, dice, al que el que está puesto, el cual es Jesucristo mismo, dice, entonces no se puede edificar. Y Pablo dice, yo como perito arquitecto ya puse el fundamento, dice. Y otro edifica encima. ¿Quién será ese otro que edifica? Y esos son los 5 ministerios que Dios constituyó en la iglesia. Pero después dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Yo? Nosotros somos colaboradores de Dios para la edificación. ¿Yo? Somos colaboradores y tenemos que mirar cómo sobreedificamos. Acuérdese que allá en Nehemías, cuando ellos estaban reedificando los muros y reedificaban la ciudad, Dios ya le había dado el plano a Nehemías. Se lo dio a Nehemías, se lo dio a Esdras. Se lo dio a los dos. ¿Vio? Pero había ahí algunos que no estaban de acuerdo con aquel que Dios había constituido para la edificación. Y dice de ellos, y se levantaron, dice, Tobías y Zambalá, dice, y Gesén el árabe, dice, y ellos vinieron contra él. Vinieron contra él para estorbar la edificación. Es más, dice que lo mandaron a llamar, dice, para que vayan a ellos, porque querían distraerlo de la edificación. Y él dijo, no puedo ir, dice, porque tengo una gran obra que hacer. Dios me encomendó una obra para hacer. Y no me puedo deslizar de la obra para atender los caprichos de los niños. Porque cesaría. Si no, cesaría la obra. ¿Vio? Entonces, ahí volvemos a la postura de los tesalonicenses. Los tesalonicenses son hombres espirituales que se detienen por el débil en la fe, pero no por el caprichoso. No por aquel que puede hacer cesar la obra. Ahí en el libro de Primera de Corintios. En 3:6, Sí, 3:10 digo. sí. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Yo, no se puede Gloria a poner. Dios. ¿Y Gracias, quién, Jesús. y quién verifica que no se ponga otro fundamento? Los que verifican que no se ponga otro fundamento son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Fíjese el trabajo que tienen ellos. Ellos son responsables de ver que no se ponga otro fundamento que el que está puesto. ¿Vio? ¿Y cuál puede ser otro fundamento? Y otra doctrina que no sea la que Dios nos trajo por medio del apóstol Pablo. Porque por ahí, dice el apóstol Pablo, por ahí he oído, dice, que andan algunos, dice, que enseñan diferentes doctrinas. Dice. Quieren poner otro fundamento. ¿Vio? Y entonces no se puede edificar así porque la doctrina ya está establecida, el fundamento ya está establecido quiénes son aquellos que edifican y quiénes son aquellos que colaboran para la edificación, ya está todo establecido. Por eso el Señor le dijo a Moisés, dice, conforme al modelo que se te fue enseñado en el monte. Moisés no hizo el modelo. Él no diseñó el modelo se le fue dado y conforme al modelo que se le fue dado, él tenía que hacer. Por eso nosotros vemos, hoy nosotros somos colaboradores en la edificación, usted en su lugar y yo en el mío. ¿Cuál es su lugar? Y yo soy portero de la iglesia. Bueno, ahí en su lugar usted tiene que edificar. Y yo soy el que sirve el agua. Bueno, en el lugar donde se me puso a mí, ahí yo tengo que edificar. ¿Cómo edificamos? No dejando que otro tome nuestro lugar y haciendo bien nuestro trabajo. Y haciendo bien nuestro trabajo. Porque así como dice, las ramas naturales fueron desgajadas y otras fueron injertadas en su lugar, así también nosotros podemos ser desgajados. ¿Cómo podemos ser desgajados? No ocupando nuestro lugar. A veces nosotros pensamos que podemos hacer mejor el trabajo del otro. Y eso no quiere decir que no lo podamos hacer, pero todavía no hemos alcanzado el crecimiento que tiene el otro para hacer el trabajo que el otro tiene. Tiene que esperar su momento. Tiene que esperar su momento. Es como el padre con los hijos. El hijo cuando llega a una determinada edad dice, yo tomaría mejores decisiones que mi papá. Pero todavía no es padre. Todavía no es padre. Que puede en su pensamiento, en su teoría, por decirlo de alguna manera, puede llegar a tomar mejores decisiones. Y podríamos decir que sí.
Pero cuando llegue a la práctica, entonces él se va a dar cuenta si sus decisiones son mejores o no son mejores. Si hay cosas que puede mejorar o no puede mejorar, ¿no? Pero eso es cuando llega a la práctica. Por eso nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios. Espere usted el tiempo de Dios. Bueno, hoy el tiempo de Dios es para que nosotros edifiquemos. Están los que edifican, 5 son los que edifican. Pero cada uno dice, después mire cómo sobreedifica. Ahí son muchos los que sobreedifican. Ahora, ¿cómo hacemos para sobreedificar? Tenemos que sujetarnos a aquellos que edifican. Pero aquellos que edifican se tienen que sujetar a aquel que dio el plano. Entonces no es compleja la tarea, porque los que edifican no se mandan solos. Ellos están sujetos a aquel que dio el plano. Y los que sobreedifican tampoco se mandan solos. Están sujetos a aquellos que edifican. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos que mirar. Y esa tarea no se le da a cualquiera. No se le da a cualquiera. Son aquellos que han alcanzado madurez. Por eso, volviendo ahí a la expresión que Pablo usa con los hermanos de Filipenses, dice: a hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, está siempre firmes en el Señor. Un niño no puede estar firme. Porque dice ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, vamos a buscar bien, en el capítulo 4, versículo 14. Fíjese por qué se necesitan aquellos que reciben la dirección. Vamos a leer desde el 11 hasta el 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siga, hermano. En el versículo 14 del capítulo 4. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Vio? Entonces Dios constituyó ya a aquellos que nos van a perfeccionar. Gracias, Señor. Y los que edifican. Por eso dice, pero mire cada uno cómo sobreedifica. ¿Ya? Entonces, está la responsabilidad de aquellos que edifican, de que, como dice la palabra, sé ejemplo en todo. Gracias, En conducta, en fe, en mansedumbre, en templanza, en tolerancia. Aleluya. ¿Vio? Sé ejemplo en todo, dice. Entonces, nosotros tenemos que ver que nosotros tenemos que sujetarnos a aquellos que Dios puso, ¿vio? Pero también aquellos que Dios puso tienen que presentarse como ejemplo en todo. Entonces vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 3. Porque como leíamos ahí